El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, realmente, como dicen varios diamantes, no parece historia cuando se hace historia. Y es un sueño estar aquí, compartiendo con ustedes esta historia que cuando uno empieza el negocio, uno no se da cuenta de lo que va a pasar más adelante, uno empieza por algún motivo. Y les quiero contar que Sergio Castro es el sexto hijo de una familia nuclear, papá y mamá, el papá un gran trabajador, un héroe para todos nosotros como hijos, y trabajó 42 años para jubilarse. Y mamá, una ama de casa muy entregada, con muchas dificultades, porque 6 hijos no es fácil. Yo sé que ustedes nos ganan en número a veces, pero era bien complejo que el dinero y que el ingreso alcanzara para que estuviéramos bien. Realmente la infancia mía fue una infancia no de escasez, pero sí de limitaciones. No, pues yo recuerdo que yo quería estudiar inglés cuando estaba joven. Todavía estoy joven y puedo estudiar inglés, pero en ese entonces mi papá hizo lo que tenía que hacer para que estudiara en un buen colegio. Yo soy de Cúcuta, yo no soy paisa, yo no soy de Medellín, yo soy de Cúcuta, norte de Santander, el límite con Venezuela. Y todo el tiempo quise estudiar inglés, me encantaba porque ¿saben qué enseñaba mi papá en el colegio? Inglés. Y yo no aprendí inglés, increíble, en casa de herrero asadón de palo. Y fue una juventud con juegos, con alegría, pero con muchas limitaciones porque realmente no tenía a mi papá para meterme en clases extracurriculares, no, yo tenía algunas dotes para el canto, me gustaba, no fue posible ningún tipo de actividad extracurricular. Yo aprendí a jugar fútbol en la calle, con bolita, en la calle, con los amigos, y quise estudiar medicina. Pero antes de estudiar medicina quería estudiar veterinaria, pero ahí se ejerció una presión y el sueño se cambió. Yo quería ser veterinario. Pero en ese entonces mi hermano mayor había estudiado medicina y todo el mundo empezó a ejercer una presión de que estudie medicina de humanos, que la medicina de animales era diferente, que la de humanos daba mucho dinero. Yo no sé dónde estaba la historia esa, pero realmente me fui a estudiar medicina a Barranquilla. O sea, yo salí muy joven de mi casa, 16, 17 años más o menos, salí joven de mi casa a una costa, a Barranquilla, al Atlántico, que es el océano Atlántico está ahí. Y comencé a vivir solo mucho tiempo y aprendí a defenderme desde muy pequeño, porque realmente cuando salí, pues tenía 17 años, recuerdo que lloré muchísimo, recuerdo que me adelgacé 9 kilos en un mes, porque en cambio aquí me engordé 4 kilos en 4 días. Es increíble. Y en ese entonces uno muchas veces no entiende por qué esa historia, a veces dura, a veces triste, a veces difícil, pero eso es lo que forja el carácter. Yo aprendí a relacionarme con muchas personas, aprendí a contactar allá, a los 17 años aprendí a contactar porque viví en 13 sitios diferentes cuando estaba estudiando medicina y la carrera dura 6 años, o sea que más o menos dos cambios de vivienda por semestre, era increíble, habían sitios donde habían muchas dificultades y todo eso nos hizo ser grandes, ser fuertes y nos estábamos preparando seguramente para ser diamantes más adelante. Termino mi carrera en Barranquilla y quiero hacer el año de internado en un sitio donde realmente era apasionante porque era un sitio donde estaba la ciencia de Colombia, donde estaba el mayor número de trauma y a mí me encantaba el trauma en medicina. O sea, yo era apasionado por la sangre, por la acción. A mí me llegaba una gripa y me daba rabia. No me gustaba atender gripas, lumbalgias, cosas de esas. Y meto papeles en Medellín porque allá estaba un centro, un hospital muy importante de 4º nivel donde yo quería hacer mi práctica de año y me aceptaron. Toda la vida fui buen estudiante.
Yo incluso leí el juramento hipocrático cuando nos graduamos. Y me voy para Medellín, comienzo a hacer el año de internado y conozco a una hermosa dama en un sitio no muy romántico de la ciudad, en el sitio de mayor trauma y urgencias, que era una policlínica, donde estaban todos los heridos de Medellín por arma de fuego, por violencia. Y conozco a esta hermosa dama ya, que ya les va a contar. Yo vengo de una familia sencilla, un papá y una mamá muy trabajadores. Mi abuelo fue médico, pero se murió muy joven y estafaron a la familia y las mamás no sabían qué negocio seguir haciendo y entonces ellos perdieron todo. Y mi papá le tocó muy duro vender hasta chicles en los semáforos. Y él empezó a estudiar de noche electricidad y mecánica y su sueño era tener una microempresa de ropa interior. Se casó con mi mamá, construyeron esa empresa y gracias a esa empresa a mis papás les debo toda la educación que me han podido dar en esta vida. No tengo sino una hermana, yo estudié en colegios privados, pude hacer todas las extracurriculares que usted se sueña para su hijo. Estudié guitarra, música clásica, canto, no canto nada. Pero todo eso estudié, patiné toda la vida en patinaje artístico, aprendí clavados, aprendí a nadar, era de vialetas, o sea, todo lo que yo quise, esos viejos me lo dieron. Porque mi papá, siempre, yo no sé por qué los hombres quieren que el primer hijo sea un hombre. Y llegó Lina. Entonces, como llegó Lina, él lo que hizo fue educar a Lina como con todas las cosas que podían tener los niños, los hombres. Yo manejo desde que tenía 16 años y como pasé a una universidad pública, mi papá a los 16 años llegó un día al colegio a decirme, te traje un regalo para que te rinda más el estudio en la universidad. Y él había llegado con un carro, sencillo, un carrito. Pero él quería que yo pudiera ser bien juiciosa y estudiar y me decía, Lina nació para estudiar, para estudiar, para estudiar. Y entonces cuando yo llegué a 11 en el colegio, Lina quería irse de monja. Me encantaba el trabajo con la comunidad, me encantaba irme a la selva y yo no soy llorona porque a mí la selva me hizo fuerte. Yo empecé a estudiar medicina porque las monjas no me dejaban estudiar medicina, no podía estudiar sino psicología. Y como había pasado a una universidad pública, pues empecé a estudiar medicina. Pero seguí en el cuento de las brigadas y las brigadas me hicieron fuerte. Porque yo iba a pueblos donde en la vida había un médico. Y yo cómo me iba a poner a llorar cuando yo tenía 300 personas que atender. Y eso me hizo fuerte. Y eso me hizo fuerte porque es que se estaba labrando una futura diamante en ese corazón. Una diamante que iba a tener que aguantar y soportar muchos momentos de debilidad para que lo pudiéramos lograr. Y a los 20 años conocí a un güerito muy lindo que me enredó. Yo estaba en la universidad, no había terminado. Imagínate tú vivir en el mejor barrio de Mérida, con unos papás, que tú tengas todos, y sale tu hija después de que tú le has dado todo. Papá, conocí el hombre de mi vida, es este güerito, me quiero casar ya con él. Durísimo. ¿Qué pensaría mi papá y mi mamá en ese momento? Que yo iba a dejar la carrera, que yo no iba a terminar. Pero cuando tú tienes el sueño claro, las cosas se van a hacer. ¿Y cuál era el sueño que yo tenía en ese momento? Ser médica. Ese era el sueño que tenía. Y entonces, Sergio, entramos en la universidad pública en un paro, nos casamos y empezamos a vivir muy rico. Ya este año vamos a cumplir 15 años, que tengo que agradecerle a la vida porque me ha dado un hombre hermoso, especial, que lo amo con mi alma y mi corazón, porque hemos vivido momentos mágicos, momentos duros, momentos difíciles, momentos de separación. Después estar en mi posgrado, porque yo quería hacer esa maestría que toda la vida me la había soñado, porque desde cuarto semestre trabajé en investigación, pero esa maestría implicaba que yo tenía que trabajar mucho en la selva y yo me tenía que ir de la casa 2 y 3 meses y Sergio se quedaba solo con la niña. Y yo era feliz en el cuento porque yo veía tanta gente enferma que yo decía, en mi casa Sergio y la niña están bien. Y aquí me necesita esta gente. Pero un día llegaron por mí
personas de grupos al margen de la ley, guerrilleros o paramilitares, de los dos. Y ese día yo sentí miedo que en esa casa se iban a quedar sin una mamá. Y ese día yo entendí que yo que estaba pensando por Dios, trabajando por tanta gente que lo necesitaba, pero que en mi casa se necesitaba una mamá, una esposa, una amiga, y que ellos estaban solos. O sea, vivimos casados solteros. Y a este negocio nosotros le agradecemos porque este negocio nos ha unido como pareja. En este negocio ustedes se van a tener que equilibrar las fuerzas del uno y del otro para que ustedes puedan crecer. Y si su compañero o su compañera no está aquí, no se preocupe. Pero ahorita van a entender que llegó un momento en mi vida en que yo entendí que yo me tenía que unir a este proyecto. Bueno, y la vida desde el 2000 más o menos, en el 2000 hicimos nosotros un viaje que fue increíble porque mi papá se había jubilado, le pagaron un dinero que tenían retroactivo y ellos decidieron ir a Europa y mis suegros también decidieron ir a Europa con ellos y nosotros decidimos ir a Europa con ellos también, pero fue un viaje tremendo, pues lo recuerdo tanto que duré como 2 años pagándolo. Porque fue un viaje bien duro y eso fue un enfoque en cuanto a decidir algo y hacer algo, ¿me entiende? ¿Y por qué yo hablo de ese viaje? Porque es que ese viaje, no tenemos fotos aquí en este momento, pero fue un viaje donde fue algo maravilloso, fue algo fantástico con mis papás y con los suegros, pero del 2000 al 2005 yo entré en una monotonía y en como en el piloto automático que muchas personas están trabajando y no les alcanza el dinero y cada vez se endeudan más y trabajaba y se endeudaba. Cuando eso Lina empezó a hacer la maestría, yo ya había hecho la especialización en farmacodependencia, trabajaba en 4 partes, yo trabajaba en la mañana, trabajaba en la tarde y cuando podía y así tenía incluso clases en la parte de medicina, en salud mental, tenía clases se llaman rotaciones, íbamos a un hospital mental y yo daba clase con los muchachos de 8º semestre. Y realmente no entendía para dónde iba mi vida y empezó como un descontento, como una falta de sueño, como una angustia, porque yo estaba repitiendo exactamente lo mismo que mi papá. Y yo no veía a mis hijos ni a mi esposa, o sea, después de que Lina vino de esas zonas rurales, después de que tomamos supuestamente decisiones de salir adelante y con grandes sueños, pero no teníamos el vehículo económico para hacer lo que teníamos que hacer. O sea, realmente yo era un empleado y un autoempleado. Pero yo incluso recuerdo cuando yo trabajaba en ese servicio de ambulancias, cómo yo iba a las casas de personas pobres y de personas muy ricas, pero de riqueza heredada, de gente decente, de gente que tenía dinero bien hecho, y yo decía, pero ¿qué diferencia hay entre ellos y yo? O sea, ¿yo cuándo voy a poder lograr una calidad de vida, un estilo de vida como el que esta gente tiene? Yo llegaba a las 10, 11 de la mañana y ellos estaban en una bicicleta estática y yo tenía que esperar a que ellos se bajaran de ahí para atenderlos. Y yo veía tantas situaciones y yo decía, no, o sea, el problema no es de lo que yo estudié, el problema es que estoy como en una ignorancia, pero no encontraba el camino. Y llega un día en que todo pasa para bien y es lo siguiente. Llegó un momento en mi vida, yo no sé en qué momento de tu vida estés, pero llegó un momento de mi vida en que yo no tenía esperanza, que yo tenía una depresión y se los voy a confesar, yo como médico me automedicaba. Y como especialista en farmacodependencia, yo sabía lo que yo tenía que tomar para no estar deprimido. ¿Me hago entender? Terrible. Y mucha gente no lo ve. Mucha gente no ve lo que hay en esa persona. Y ni siquiera mi esposa sabía que yo tomaba algunas cosas, porque estaba en una depresión y en una angustia, porque yo le había prometido a esta mujer que íbamos a ser felices y que lo íbamos a tener todo y que íbamos a viajar el mundo y no tenía la posibilidad de hacer nada. Teníamos deudas por montones, porque los médicos y las personas del área de la salud tenemos un estatus tremendo.
Que si sale el último celular lo compramos, si sale el último carro nos endeudamos, tenemos que vivir en la mejor casa, cambiar todo, estar en todo momento con ese bendito estatus. Y yo no entendía esa situación. Y en ese momento exacto, cuando más deudas tenía, la suegra mía era, yo no sé si ustedes han escuchado lo de la carrera de las ratas, pero yo vivía esa carrera de las ratas. Y yo digo yo porque Lina en ese momento estaba terminando la maestría y realmente ella tenía una beca, ¿cierto? Una beca por estudiar esa maestría, pero eso es como una limosna, llega cada 3 meses y es poquito. Y en ese momento, con las deudas que teníamos económicas, mi suegra me prestaba todos los meses, el 20 o el 24, yo tenía que ir a donde mi suegra a decirle, suegra, por favor, se me acabó el dinero, no tengo con qué terminar el mes, présteme. Óigame eso, présteme. Y mi hijo recién nacido, la primera tiene 13 años hoy en día, pero cuando entramos al negocio pues tenía 7, ya les voy a contar. Pero en ese momento Lina no estaba produciendo porque era profesora de cátedra, estaba terminando el segundo embarazo, con todas las deudas, con una equivocación impresionante que tuvo porque habíamos comprado un apartamento y la señora del banco se equivocó como por $400 pues, pero de más. O sea, nos dijo que menos, pero era más. Estábamos colgados y un día, 29 de julio del 2005, sufro una luxofractura de mi hombro derecho que me impide trabajar 6 meses. 6 meses, señores. Usted como empleado y autoempleado. Donde mis ingresos eran 2 por prestación de servicio y si yo no trabajaba no ganaba dinero. Y donde una de esa generación de dinero era vinculado, pero se me disminuyó un 33%. Y justamente mi hijo recién nacido, sin saber generar ingresos de otra manera y con una depresión. Yo les voy a decir algo. En algún momento de mi vida pensé hacer una locura. Pero ese muchacho, en ese momento, yo lo único que sentía era miedo, angustia, desespero, tristeza, inseguridad, falta de sueños, incertidumbre, frustración. Porque yo lo que decía era médico, especialista, pero sin poder trabajar. Y 6 meses, señores. O sea, usted no sabe si lo van a botar del trabajo o si te va a pasar algo. Los profesionales creen que porque son profesionales ya tienen la vida ganada y contada, no tienen ni idea de lo que puede pasar en tu vida si pasa algo similar. Una fractura de fémur o un trauma, cualquier cosa, tu vida puede cambiar de la noche a la mañana, para mal. Y me llama un amigo, más o menos 15 días después de haber nacido mi hijo, me llama un amigo que era compañero de trabajo y me dice, Sergio, ¿cómo estás? Y yo le digo, mal. Yo nunca le había dicho que mal a nadie. Y yo le dije, mal, muy mal. Muy mal, estaba muy mal. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, por esto, me desahogué, le tiré el perro ahí de una, ¿me entiende? Y el tipo me dijo, te vengo una oportunidad para ti. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, me citó en un sitio, en un centro comercial, voy al centro comercial, estaba con otra persona y me muestra el negocio de Amway, señores. Y cuando yo veo el negocio de Amway, yo veo la posibilidad que nunca había tenido. O sea, yo vi en ese negocio la posibilidad económica de generar dinero sin que estuviera directamente trabajando en él. Algún día, ¿me entienden? No era en el momento. Yo sabía que tenía que poner un trabajo y yo entendí muy bien lo que era la capacitación desde el principio. Yo me comprometí porque no tenía otra opción. Y cuando yo llegué a mi casa, yo veo a este niño y llevaba el kit en la mano. Y yo no llevé a Lina porque, no sé, Dios es muy grande. Si yo pronto hubiera habido Lina, me hubiera dicho que no, ¿me entiende? Me hubiera robado el sueño. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo lo único que le dije a este niño era, hijo, en 5 años no vamos a estar viviendo lo que estamos viviendo ahora. Mi vida tenía que cambiar. Y cuando yo vi el negocio de Amway, yo lo que vi era la libertad, señores. Por eso nunca entré a jugar al negocio, por eso nunca hice
cosas que no tenía que hacer siempre que salía de mi casa. Era haciendo lo que tenía que hacer, lo que mi equipo de apoyo me decía. Y yo sabía que tenía que transformarme y yo sabía que tenía que cambiar muchas cosas. Pero yo también sabía que tenía que tener el apoyo de Lina. Y en ese momento no lo tenía. Yo quiero que ella le cuente un poco de eso. Y llega a la casa. Y llega a la casa y se encuentra esta fiera. Tenía 20 días de que había acabado de tener mi bebé. Me habían hecho cesárea. Todo me dolía. La amamantada me dolía. Y llega este feliz a gritar que había entrado a un negocio donde se iba a volver millonario. El empresario. Los dos médicos que nunca en la vida habíamos hecho ningún negocio, donde lo poquito que teníamos lo íbamos a terminar de perder en una idea que él se le había metido en la cabeza. Entonces yo lo ataqué, como escucharon ayer, y le hice la vida imposible. Y yo tenía una mala referencia de Amway. ¿Y saben cuál era la mala referencia? Que unos amigos de mi papá, muy amigos, desde que Amway había entrado, eran 9% y ellos nunca habían cambiado. Por eso Mario lo decía ayer. Es responsabilidad que todos cambiemos de PIN. A todos se nos tiene que ver el éxito, no solo a los esmeraldas y diamantes. Tú ahí tienes que tener el éxito, porque eso va a hacer que otras personas entren. En cambio, lo que yo veía es que ellos estaban igualitos desde hace 10 años. Seguramente ni el sistema tenían, porque tampoco le veía cambios en el comportamiento. Y entonces yo le dije a Sergio, decime que entraste a cualquier negocio menos a Amway. ¿Qué hizo este pobre güerito? Yo le dije lo que usted no se pueda imaginar. No hay palabras para revivir ese momento tan duro. Y a tal nivel llegó el ataque que yo tenía con Sergio, a tal nivel, que llegó el momento en que yo le dije, mirando a los ojos, que él tenía que decidir si él iba a hacer este negocio o si iba a seguir conmigo, porque si no nos íbamos a separar. ¿Y saben qué hizo el güerito? Se me acercó, me dio un beso en la frente y me dijo... El negocio. Le dije que el negocio. Porque yo no estaba cambiando a Lina por otra mujer. Porque yo no estaba cambiando a Lina por ningún proyecto de vida diferente que fuera la esperanza que tenía yo en el negocio. O sea, yo sabía que con el negocio podíamos salir del momento tan crítico que teníamos, de la situación tan crítica. O sea, el negocio a nosotros nos llegó como una tabla de salvación y el negocio yo lo tomé como un proyecto de vida. Yo el negocio lo vi como un proyecto de vida a largo plazo. O sea, yo sabía que lo íbamos a hacer para toda la vida. Y me dijo, por ti y por mis hijos vamos a ser diamantes. Y él no me alegó. Y más rabia me daba que no me alegaba. Porque si me alegaba pero no me alegaba, o sea, él se iba después a llorarle al Ávila y él le decía, no le alegues, déjala tranquila, dale un beso en la frente, en la mejilla y te vas de la casa. Y él hacía eso. Pero ese día yo vi en los ojos de este hombre que Amway se había vuelto su proyecto de vida y que cómo era posible que la pareja que había escogido para estar el resto de la vida fuera la persona que más lo atacara, que más lo humillara, que le hiciera la vida imposible, cuando la persona que esté contigo es la persona que te tiene que potenciar, la persona que te tiene que amar, la persona que te tiene que acompañar, la persona que te tiene que abrazar, la persona que tiene que ser dulce, la persona que tiene que ser tu postre todos los días. Y eso fue lo que yo entendí ese día, que juntos íbamos a tener que hacer este proyecto si yo quería salvar la familia y si queríamos tener una vida entera juntos y unidos. Y yo empecé a hacer los básicos. Yo lo que hice fue los básicos, muchachos. De verdad que me pegué a la orientación empresarial, me pegué a los libros, tremendo comedor de libros. Yo devoraba los libros del sistema, cómo ganar amigos, la magia de pensar en grande, y empezó a cambiar y a transformar mi cabeza. Y escuchaba yo los audios y yo recuerdo en esa incapacidad, yo ponía un video de Tony Meléndez. Yo no sé si ustedes conocen a Tony Meléndez. Y yo decía, pero si este señor pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Y yo lo ponía y veía ese video y lloraba y lloraba y lloraba.
Y yo recuerdo eso hoy con tanta nostalgia y con tanta alegría, porque eso fue lo que me mantuvo vivo a mí, ¿me entiende? El sueño estaba ahí. Yo sabía que algún día íbamos a recorrer el mundo, yo sabía que algún día íbamos a pagar las deudas. Y ese trabajo constante, la lista, alimentando la lista todos los días, aprendiendo a hacer la lista, aprendiendo a involucrar personas al negocio, eso fue lo que nos llevó a platino rápidamente realmente. Porque necesitábamos, porque uno corre más por dolor que por placer. O sea, para mí no era importante un carro ni cambiar la casa, no, para mí era importante en ese momento la deuda tan tremenda y la sensación de frustración y de angustia. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero ¿saben qué? No me preguntaba ¿para qué? ¿Para qué yo estaba ahí? Y yo leí un libro un día que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Y decía en ese libro, Abraham Zalesnik, un profesor emérito de Harvard, decía que los líderes son personas que nacen 2 veces. Que les sucede un evento de apartamiento, o sea, les sucede algo en la vida que ellos toman decisiones y yo llegaba a mi casa como si me hubieran dado una paliza. Donde yo hubiera seguido en ese trabajo, yo creo que me hubiera muerto de cáncer hace por ahí 2 años, de todos los negativos y de todas las situaciones tan perversas que yo escuchaba. Pero cuando yo vi el negocio, yo vi la posibilidad de llevarle el mensaje, de ayudar a muchas personas, porque como médico yo lo hacía, ¿me entiende? Yo hacía mucho servicio social. Y yo trabajaba en muchas partes e incluso trabajé en una línea de ayuda y orientación en farmacodependencia donde yo escuchaba todos los casos más tristes y angustiantes por teléfono. Yo llegaba a mi casa como si me hubieran dado una paliza. Donde yo hubiera seguido en ese trabajo, yo creo que me hubiera muerto de cáncer hace por ahí 2 años. De todos los negativos y de todas las situaciones tan perversas que yo escuchaba. Pero cuando yo vi el negocio, yo vi la posibilidad de llevarle el mensaje a mucha gente y yo cada vez que iba a un hogar, cada vez que iba a una casa y yo sentía que les había ayudado a alumbrar esos ojos como me los hicieron brillar a mí algún día, yo sentía lo mismo que sentía cuando atendía a un paciente. O sea, yo sentía que estaba ayudando a la gente cada vez que le contaba el plan y que tomaban la decisión de hacerlo y hacían las cosas que tenían que hacer. Yo sentía exactamente lo mismo que cuando yo le ponía un medicamento a alguien y posiblemente iba a impactar más porque toda la generación de esa familia iba a cambiar. En cambio, cuando yo salvaba a alguien, que uno no salva a nadie, Dios es el único que salva a la gente. Yo ponía mi trabajo, pero realmente era algo muy limitado, muy poco. Y empezamos la calificación de Zafiro a los 3 años. Y estábamos terminando el último mes de Zafiro y fuimos a un seminario que nos revolcó el corazón porque en estos eventos es donde tú tomas decisiones. Y Sergio me llama el otro día llorando, no, Lina, yo ya quiero dejar la facultad, no quiero sino dedicarme a hacer el negocio. Y entonces yo le dije, ok, Sergio, te doy 1 año para que seamos Esmeralda. Y si en 1 año no somos Esmeraldas, vuelvas a conseguir trabajo porque yo no voy a tener en mi casa un mantenido o un vago. Ya ahí yo trabajaba con él. Pero siempre va a haber uno que tiene que ponerle fuerza y orden a la cabeza. Porque un sanguíneo es la cosa más hermosa que hay en la tierra. Pero tienen que aterrizar para que las cosas se puedan dar. Y entonces Sergio renunció. Fue ese momento tan emotivo. Cuenta cómo llevaste la carta de renuncia al Obviamente, decano. a ver, después de que llegamos a Platinos, pues realmente el dinero que nosotros nos ganábamos en Platino y yo ya no tenía ciertos turnos de médico que no me gustaban. Por ejemplo, los domingos, yo trabajaba todos los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Aquí hay gente del área de la salud? Déjeme la mano levantada al que le guste ese turno, de 2 de la tarde a 10 de la noche los domingos. Bueno, a nadie le gusta. Pero la mayoría de médicos o de las personas del área de la salud tienen esos turnos porque les toca. Yo salía deprimido a la 1 de la tarde a hacer mi turno hasta las 10 y de vez en cuando, casi siempre, se me extendía hasta las 12, 1 de la mañana. Yo llegaba y mis hijos solos. Y llegó la libertad de Sergio. Ya el güerito se la pasaba feliz, pero aquí está el otro ejemplo, por eso queremos escuchar tu historia,
porque a mí me apasiona todavía el mundo de los libros y de la medicina. Y tú no tienes que dejar tu trabajo, tu carrera para ser diamante y te vas a poder acordar de mí. Si usted lo quiere dejar muy bien, cómprese el tiempo, pero si lo quiere seguir haciendo, lo puedes hacer y tienes que ser muy bueno allá afuera y muy bueno aquí adentro. Pero Sergio logró su libertad. Y un día recibimos una llamada de mi suegro. A ver, realmente yo no quería vivir la misma situación de mi papá. Yo cuando miraba hacia arriba, yo veía a mis compañeros médicos, diabéticos ya estresados, con miles de cosas, de situaciones que llevaban tantos años trabajando y que no habían podido lograr su libertad, ni habían podido lograr sus sueños, ni no viajaban a ninguna parte. Su vida era monótona totalmente, ¿me entienden? Yo no sé si ustedes logran captar esa diferencia, pero yo no quería estar ahí y yo no quería ser como ese hombre valiente que está ahí. Yo no lo quería. Porque él vino a viajar cuando se jubiló. Él tiene 76 años de edad. Mi papá, que está en esa foto, con ese traje blanco, ¿saben por qué lo tenía? Porque un día cuando calificamos Esmeralda, mi padre nos llamó y nos dijo: Sergio, ya compré el traje blanco de lino para el día que llegues a diamante. Y qué reto, muchachos. Qué reto tan grande, porque yo no quería que mi papá se muriera antes de verme diamante. Y yo no sé si tú no has tomado la decisión de ser diamante, pero la familia se involucra en tus sueños. Y mi papá, lo que mi papá vivió el día del reconocimiento de diamante de nosotros, ¿saben qué fue? Que yo lo siento, él no entendía cómo su hijo en 6 años había logrado esa libertad que él logró en 42 años. Y él lo que sentía era un orgullo de ver 3,000 personas gritando, felices, compartiendo esa alegría de libertad. Nos vio montados en esa limusina, nos vio montados en el éxito en ese momento. Y él vivió nuestro transcurrir del negocio. Él sabe toda nuestra historia de trabajo y de lucha. Él se dio cuenta de paso a paso. El último mes de calificación sacó una tarjeta de crédito y me dijo: úsela si la necesita. Así era mi papá. Así fue hermoso mi viejo. Y ese señor sabe que hoy estamos aquí. Él es un seguidor total y completo de nosotros por el Facebook. Tiene 76 años y maneja el sistema. Y es feliz hoy en día de todo lo que le contamos, de todo lo que le compartimos, porque realmente él vivió la lucha con nosotros, ¿me entiende? Él fue la única persona que confió en mí. Ni siquiera mis suegros confiaron en mí, ni siquiera Lina, mi esposa, confió en mí. Fueron mis papás los que confiaron en mí. Y eso fue increíble. Lina se unió a mi proyecto de vida después, pero yo ya le había respetado a ella el hecho de ser magíster y el hecho de haber estudiado su genética. Y eso ella sabe que siempre se lo respeté. Y cuando Lina se involucró en el negocio conmigo, realmente hicimos algo muy grande, que era llegar a Esmeralda y a Diamante. Eso fue algo maravilloso. Y hace un año, exactamente después de salir de esta convención, por eso tú estás aquí, tú puedes ir a tomar decisiones. Éramos Esmeralda, pero se nos había caído una línea. O sea, que éramos Zafiro. Y escuchamos nuestros diamantes, Rodrigo y Gloria y Jaime y Diana, que los amamos, pero uno muchas veces no le hace caso a los papás. Y si ustedes le hicieran caso a Mario, ya todos serían diamantes, y por eso nos tienen que invitar a un montón de afuera a que les hablemos a ustedes con otro tono, a ver si hacen caso de lo mismo que él les ha dicho todo el tiempo. Y eso mismo nos pasó a nosotros. Estábamos en esta convención hace un año y escuchamos una pareja hermosa de mexicanos que ustedes los conocen muy bien, que son Paco y Joana Bazán. Y esa pareja nunca en la vida la habíamos escuchado, nunca. Y esa pareja nos revolcó el corazón. Y éramos Zafiro 5 de marzo y nosotros dijimos: este mes, marzo, último mes en que empiezan las calificaciones, empezamos la calificación de diamante.
y eran 4 líneas. Entonces, ¿usted cómo no va a ser capaz de llegar a este mes a plata si nosotros hicimos 4 líneas en un mes? Que les pasaron cantidad de cosas que por el tiempo no les alcanzamos a contar. Pero al otro día, o sea, yo salí de esta convención y fui y me puse esto para jugar con mis hijos y los senté en un sillón de la sala y les dije, hijos, su mamá no va a volver a llegar en los próximos 6 meses con la luz del sol. La mamá va a llegar todos los días muy tarde en la noche. Porque la mamá trabaja hasta las 4 de la tarde y a partir de las 5 tiene que apoyar a su papá todos los días dando el plan. Y entonces a mí me dolía el alma como mamá de saber que tú tienes que dejar a tus hijos. Y se para Felipe, este pequeñito, y pone la manito en la cintura y me dice, mamá, o sea que por fin vamos a ser diamantes. Eso fue lo que él me dijo. Y María Alejandra, que tiene ya toda la conciencia, claro, mamita, yo te cuido a Felipe, no te preocupes, nosotros le incentivamos, le pagamos una platica acá, que ella se queda solita con el de 6 añitos, ella tiene 13, pero ahí también le estamos enseñando a ganar el dinero y empezamos a trabajar, a dar planes, a dar planes, a dar planes. ¿Tú quieres ser plata? ¿Quieres ser platino? ¿Quieres ser esmeralda? ¿Quieres ser diamante? Entonces hay que dar planes y planes y planes y planes. Pero el camino va a ser fácil, te van a poner 1000 obstáculos que tú vas a tener que pasar, muchos. Y pasamos el primer mes y trabajamos muchísimo y llegamos al segundo mes, abril, y viene la Semana Santa. Y yo sé que ustedes tienen un país muy religioso como el nuestro y en la Semana Santa todo el mundo se va a rezar o a pasear, pero se van y no hacen el negocio. Y llega un mes tan duro ese segundo mes y un día yo voy a salir de la casa. Antes de salir de la casa, estaba muy cansada de una gira de entrenamientos que hice allá en Colombia. Y Sergio me dijo, Lina, vete hoy a la casa. Y yo llegué a las 5 de la tarde a la casa con la luz del sol. Y ahí mismo bajó Felipe corriendo las escalas a decirme, mamá, ¿tú por qué estás aquí si todavía está la luz del sol? A mí no me vayas a decir que ya no vamos a ser diamantes. Escucha lo que hacen los hijos. Tú le tienes que cumplir a tus hijos, porque tú no le puedes dar esa visión de fracasados a tus hijos. Tú le tienes que dejar la marca, la impronta del éxito a esos muchachos. Y yo le dije, no, mi amor, tranquilo, vamos muy bien. Estamos trabajando mucho. Y terminando ese mes de abril que fue tan duro, voy a salir de la casa para mi trabajo y me encuentro el güerito con los ojos así de llorar. Yo, Sergio, ¿qué pasó? Y entonces Sergio me dice, no, Lina, esto está muy duro, no vamos a ser capaces. Y entonces me tocó sacar, créanme que yo tenía el corazón, claro, tú ves el computador y tú ves los puntos. Yo también los veía, pero yo tenía que sacar energía, Dios mío, para darle a este hombre la fuerza. Y entonces yo me paré al frente de Sergio y le dije, haceme el favor y dejas de chillar. ¿Me entienden qué es chillar? Llorar. A mí no me vas a decir que el tiempo que yo he sacrificado a mis hijos ha sido en vano. Si tú te me quitas en este momento de la carrera, te juro, Sergio, que no hago más el negocio. Claro que yo nunca lo iba a dejar de hacer, pero lo tenía que presionar. Tenía que presionarlo. Y le dije unas palabras tan fuertes que Rodrigo Correa me dice que siempre las tengo que decir en tarima. Y le dije, haceme el favor y dejas de chillar y te vas a poner el trabajo que te ha faltado poner como hombre y dejas de chillar como una mujer. Yo le dije eso. Y él con esos ojitos como los tenía después de que me escuchó así tan fuerte y que yo no lo iba a seguir apoyando, ¿qué hizo? ¿Qué hicimos? Tenemos, Sergio, es que irnos a dar planes y a dar planes y a dar planes y hay que sumar y plan y plan y plan y plan. Y si tú no has cambiado de pino, si calificaste hace mucho y no lo has vuelto a hacer es porque te falta otra vez dar planes y planes y más planes y más planes. Y ustedes tienen que invitar todos los días, porque los milagros existen, pero no de esa manera. Mario lo dijo ayer muy bien. Es que el diamante no llega en una bolsita de yupi o de papitas.
Usted tiene que invitar a mucha gente para construir la red. Y así, entonces, empezamos este camino de correr y correr, pero tenía que haber premio para los hijos. Y en medio de la plena calificación de diamantes, nuestra hija María Alejandra es bailarina, baila ballet, jazz, flamenco, árabe, bailaba todo, pero no bailaba tango. Y entonces, en julio del año pasado, 12 años, la mandamos un mes entero a Buenos Aires a que ella aprendiera a bailar tango. ¿No va a ser mejor aprender a bailar a tango en Buenos Aires? ¿Qué le vas a dar a tus hijos? ¿Cuál va a ser el motor? O tus viejos, ¿tú por qué lo vas a hacer? Esa niña se ha creído, ha tenido la recompensa, sabe todo lo que se gana por tú llegar a Esmeralda y Diamante. Y esa niña no ve la hora de tener 18 años para hacer este negocio. Es más, palabras de María Alejandra dice, Amway sería perfecto si pudiéramos entrar los niños desde los 12 años. Y ahora los sueños van cambiando. 13 años, yo no sé si ustedes han visto los hijos de todos los diamantes, cómo son de diferentes. La historia de Martín y Ana Lilia, hermosos. Esos hijos se fueron de la casa y ya a mí me está pasando lo mismo. María Alejandra, 13 años y ya ella se va en agosto a Burnaby, a Canadá. Ahí va a estudiar 1 año su 9º. Yo no sé si se irá a volver después de escuchar la historia de Martín y Ana Lilia. Pero ahí va a estar, a 2 cuadras de la academia de Spotlight, o sea, ya tenemos identificado exactamente en dónde va a estar para que ella se pueda gozar eso, pero si nosotros no hubiéramos hecho este negocio, esa es la escuela donde va a estar, nosotros no le podríamos dar este premio. ¿Y cómo quieres que te recuerden tus hijos? Ya todos tuvimos historias de angustia, no va a ser mejor que tus hijos te recuerden, mis papás me dieron el intercambio, mis papás me hicieron aprender inglés, francés, coreano, chino, qué sé yo. Esta niña estudia 3 idiomas y ¿saben por qué? Porque la visión es que con ella vamos a poder dar el plan en todos los idiomas porque empieza la dinastía Castro González. Llegar a Diamante fue un trabajo de enfoque impresionante, fue trabajar con nuestras líneas, trabajar. ¿Quién es el que quiere llegar a Diamante? Usted, ¿cierto? Usted es el que quiere llegar a Diamante, entonces usted tiene que sentarse con sus socios, hacer las llamadas, hacer las listas, poner el plan de acción, trabajar con el que quiere trabajar. Y ese segundo mes fue tremendo, o sea, fue durísimo. Cuando yo vi a Lina, que me dijo esas palabras, ella dice que no se rajaba, yo digo que sí se rajaba. Yo digo que sí se rajaba, yo la conozco, es tremenda. Y yo tenía que ponerme los pantalones y hacer lo que tenía que hacer, señores. Yo me acordé que yo había salido a los 17 años de mi casa, que yo había vivido solo, que yo me había involucrado con muchas personas, que yo me había relacionado, que había influido en mucha gente en la vida. Y yo decía, pero ¿por qué ahora que lo estoy haciendo y que estoy corriendo, por qué no voy a llegar? ¿Por qué me va a sabotear el futuro? Algo que tú puedes controlar, porque es que tu trabajo tú lo controlas. Y si tú no tienes el resultado es porque tú no estás poniendo el trabajo. Así de simple, ¿me entiende? Es buscar el que sí. Pero cuando calificamos Diamante, verle la cara a nuestros hijos, ver a ese muchacho levantando ese cristal de diamante y ver esa copa reluciente, y solamente valió la pena por montarlos en esa limusina, con ese vino que nos tomamos, con ese jugo de naranja que se tomó mi hijo, que se lo tomó todo, y era feliz en ese carro gritando. Miren, muchachos, esa estampa, yo no entiendo cómo un ser humano entra a este negocio y le dice a sus hijos que van a ser diamantes y que van a lograr los sueños que se tienen trazados en ese momento, y después de 1 mes o de 5 meses renuncian al negocio, y después de 1 año renuncia al negocio. ¿Dónde quedó la palabra involucrada en su hijo? ¿Dónde quedó ese ser? O sea, ¿qué va a pensar ese hijo de usted cuando usted tira la toalla y le dice, no, esto ya no es para mí? Y lo siguen viendo a usted trabajando toda la vida para otro. Eso para mí era una deuda de honor. O sea, yo o moría o ganaba en esta vaina. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. ¿Y qué va a pasar cuando ese hijo, porque tú te rajaste, lo contacte uno de nosotros?
Y ese día tu hijo va a llegar a la casa diciendo, papá, entré a un negocio que se llama Amway. ¿Y cómo te va a doler el corazón de saber que tú ya deberías de ser un diamante? Y mi padre se desmontó en esa tarima ese día de reconocimiento y dijo unas palabras espectaculares y realmente él sintió lo que significaba la libertad en corto tiempo. Y hoy nuestro ingreso supera el ingreso de él y él trabajó 42 años y nosotros trabajamos 6 años enfocados, duro, ese fue nuestro proceso, sin dejar de ser médicos, nunca, sin dejar de hacer lo que teníamos que hacer en lo laboral y poniendo el trabajo extra. Eso es lo que se reconoce como diamante, el trabajo adicional que hiciste, el extra que pusiste, las ganas que pusiste y que no te dejaste robar ese sueño de nadie. Tú lo puedes hacer, pero tus hijos se merecen todo. Y llegará la recompensa y la libertad y poderle pagar a mis papás tantos miles de dólares que nos habían prestado en esa época difícil. Pero yo pensaba, yo siempre le decía a Sergio, no te preocupes, eso es la herencia anticipada en vida. No les tenemos que pagar, ellos no nos están cobrando. Pero qué rico, mi papá exportaban muchísimo a Venezuela y con la crisis que hay en Venezuela cayó la empresa y pasaron de tener 30, 40 empleados a tener 2. Y gracias a Dios ellos aprovecharon su cuarto de hora y tenían sus inversiones, pero estaban en un momento de liquidez. Y a mi papá le empezó a dar caspa, esa dermatitis, que ustedes se sueltan así el pelito y aquí se vuelve todo blanco. Y lo habíamos llevado a los mejores dermatólogos y nada le quitaba eso. Y cuando calificamos Esmeralda, le llevamos un chequecito muy bueno y en Diamante le llevamos otro chequezote. Y desde el otro día que le llevamos el primer viaje, a mi papá se le quitó la caspa, la dermatitis. O sea que encontré la cura para el estrés. Y la cura para el estrés es que toda la gente necesita más dinero para pagar todas las cosas cotidianas que necesitamos en la casa, para pagar la administración, los servicios, para que tu hijo pueda ser un futbolista. ¿Usted cree que su hijo va a ser un futbolista si usted sigue con el trabajo que tiene en este momento? Vas a tener que ser diamante para que lo puedas mandar como Martín y Ana Lilia a estudiar al extranjero. Si no, uno no va a poder, así usted sea médico, usted sea odontólogo, no. Aquí hay muchos que están jóvenes y apenas se van a empezar a estrellar contra la vida. Y que ustedes sean médicos y odontólogos por honor, porque después yo me sueño haciendo brigadas y brigadas por países donde no tengamos que cobrarle un centavo a nadie por atenderlo. Eso es vivir la medicina de una forma diferente. Y muchos sueños se van a lograr. Lleguen a Diamantes y les vamos a hacer la fiesta que ustedes quieran, como se lo soñaron. Los vamos a apoyar a hacer todos sus sueños de realidad. Aquí está Sergio, que nunca pudo cantar y vea, ya logró cantar con los Diamantes en tarima. Realmente, señores, esta es nuestra historia. Van a venir muchas otras cosas. Van a impactar la vida de muchas personas, su historia. Porque cada una de esas historias que hay aquí tiene que ser contada. Un día, Mario Rodríguez fue a Colombia y dijo, yo quiero escuchar tu historia. ¿Y saben qué? Nosotros no lo creímos. Nosotros no lo creímos. Y él después volvió y estábamos en calificación Diamante y él dijo, ustedes llegan a Diamante y yo los llevo a contar su historia. Porque su historia tiene que ser escuchada. Muchísimas gracias y los amamos. Muchas gracias. Los queremos, Mérida. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.